Hola, hoy me he venido a dibujar al campo, me he traído la mochila con las acuarelas y un papel grande de 30 por 40 y me he venido a Ronda, en Málaga, donde voy a dibujar el Tajo de Ronda desde abajo. Como veis es una vista impresionante. Aquí hace buen tiempo, me he sentado aquí en una roca un poco precario, pero bueno, tengo una vista espectacular desde aquí y voy a intentar hacer un dibujo de esta vista en este bloc de papel de 30 por 40 de 200 gramos y aquí tengo mis herramientas. Entonces me he sentado aquí en esta roca, que estoy un poquito en equilibrio, pero bueno, por lo menos para hacer el lápiz voy a ver si puedo aprovechar y hacer un buen dibujo desde aquí. Voy a empezar haciendo la parte superior de todo lo que es el tajo, el puente, este que veis grande, tan vertical. Entonces lo voy a situar más o menos en medio del dibujo y voy a marcar un poco primero los límites que definen este tajo, o sea, lo que separa la roca natural del puente construido de ladrillo. Entonces marco un poco los límites de las rocas verticales que van enmarcando todo lo que es el puente y eso lo voy haciendo aproximadamente a lápiz, intentando mantener las proporciones para que se conserve un poquito esa sensación de verticalidad que tiene todo el monumento. Llego hasta abajo y abajo, en la base de todo el puente, veis que hay una cascada de agua que va cayendo por ahí. Es primavera, así que tiene bastante agua para lo que suele tener el río. Y voy a marcar luego ya algún otro trozo de roca, de vegetación que puede salir por ahí abajo. Toda esa parte de abajo va a ser un poco más caótica, más salvaje, no la voy a definir tanto. Pero en la parte de arriba sí que voy a definir bien estas dos rocas que hay. Hay una roca muy finita y otra un poquito más grande a la izquierda. A la izquierda del edificio ese grande que veis es el parador. Y de ahí sale más o menos la roca principal y luego esa roca finita que hay y luego ya viene el puente. Ese va a ser un poco el extremo izquierdo de mi dibujo. Perdonad si se mueve mucho la cámara y eso, pero es que tengo el bloc apoyado en una rodilla y estoy aquí un poquito casi en equilibrio en la roca y con una mano solo es complicado. Pero bueno, intentaré no moverme mucho para que veáis, voy marcando toda la parte de arriba, un poco la silueta de toda la ciudad que asoma por ahí por detrás del puente y luego voy a ir marcando también los arcos de todo el puente. Este puente, como veis, lo he dividido en tres partes, que tiene más o menos un arco central grande y dos más pequeños laterales. Y el arco central grande lo divido verticalmente en dos ojos que tiene. Y luego voy marcando simétricamente con respecto a este los dos arcos pequeños y el arco ya inferior de la parte central. A lápiz prácticamente no voy a hacer mucho más que esto, pero bueno, voy de momento a marcar lo principal que se ve desde aquí y luego ya intentaré irme a un sitio un poquito más estable donde pueda acabar el dibujo un poquito más detallado, aunque no tenga exactamente esta misma vista, tendré una vista parecida, pero podré estar un poquito más mejor sentado y ir haciendo las líneas con un poquito más de precisión. Porque esto es lo malo que tiene dibujar en vivo en el campo así un poco salvaje, es que o lo haces de pie o lo haces en un sitio así incómodo sentado que no estás tranquilamente estable y que puedas hacer las líneas muy, muy precisas. Pero bueno,
voy haciendo un poquito lo principal, que son las líneas del lápiz tanto del arco como de un poco de lo que se ve por detrás del arco, marcando ya todos los tejados de la ciudad y eso. Y con esto ya tendría este primer dibujo, y ahora ya, pues como os he dicho, he buscado un lugar a la sombra también, porque ya picaba un poquito el sol, son las 2 o las 3 de la tarde, y ahí no hay quien aguante más de 10 minutos, entonces me he venido un poco a la sombra y ya voy rematando detalles más finos que voy haciendo con lápiz, concretando algunas cosas, definiendo otras. Este dibujo no lo voy a hacer a rotulador, lo voy a hacer simplemente a lápiz, porque es un papel grande que me permite fijar los detalles bien con color directamente, y luego ya si acaso cuando esté seco del todo el dibujo lo voy a rematar con rotulador, algunos detallitos finitos que pueda haber, como las farolas de arriba y eso, pero los trazos principales de todo el dibujo los voy a hacer a color con pincel. Entonces aquí ya más o menos sobre el lugar he acabado el dibujo prácticamente, ya he hecho todo, y entonces hago alguna foto de esa imagen para acabarlo luego tranquilamente en una mesa con mis colores en su sitio, etcétera. Como es un dibujo muy grande, lo voy a hacer con un pincel Skoda de marca Reserva, con pelo de Kolinsky y del número 8. Entonces voy a empezar haciendo lo que es todo el fondo del puente. Es un color ocre muy clarito con un poquito de azul para que no quede demasiado brillante, y va a ser el color de la piedra más clarita, digamos, lo que hay ahí en el puente, lo que es el fondo. Entonces con este color, como veis, doy toda la muralla esta que hay por ahí, el puente, los arcos, respetando un poquito el interior de los arcos, que eso va a ir en otro color, entonces prefiero reservarlo, ya que un papel bastante grande me permite hacer un poquito de reserva en sitios que no quiero dar este color amarillo, porque luego va a ir otro color y no quiero que tome el tono este amarillo que estoy dando. Pero sí que voy reservando, voy haciendo toda la parte del puente central, y mientras que esté todavía húmedo este color de fondo que doy, voy a dar también algún toque de un color más oscuro para que no sea muy plano el puente, sino que tenga algunas zonas más oscuras. Si veis en la foto hay unas zonas que están un poquito más en sombra, zonas con más desgastada, que está la piedra más oscura. Todo eso pues intento hacerlo en húmedo para que se fundan bien los colores y quede un tono más o menos homogéneo por ahí. Luego ya voy a ir dando la parte de la roca natural, de la piedra de todo el entorno, voy a ir dándolo un poquito más salvaje, más libremente, y entonces doy primero unos ligeros toques muy claros, que van a ser las luces de las rocas, pero el color de la roca, sobre todo, principalmente va a ser este color un poquito más rojizo que he creado, que es un marrón eh, más oscuro y con más rojo, para que destaque bien sobre el puente que he dibujado ya de ese color ocre claro. Mi objetivo es que por el mismo color de las rocas se dibuje bien la forma triangular esta que tiene así todo el puente, y no haga falta ponerle rotulador. Entonces el objetivo es que sea lo más oscuro posible. Aquí voy a poner una silueta de una persona, y como veis este pincel, aunque sea del número 8 y carga bastante agua, como veis, pero también tiene una punta muy fina y pues permite hacer detalles bastante finos si lo hacéis con cuidado. Luego ya voy rellenando
el resto lo más rápido posible para poder trabajar siempre sobre húmedo. Y voy reservando aquí toda la cascada esta de agua, la dejo en blanco directamente para luego darle algún reflejo en celeste o así y dar la sensación de agua. Los extremos de todas las rocas los dejo así un poquito sin definir. Acentúa un poquito la forma triangular que tiene todo el puente que hay en medio, ya que dejó más ancha la parte de arriba y más estrecha la parte de abajo para que se reproduzca un poco la forma de triángulo esa. Mientras que voy añadiendo marrón, también voy añadiendo un poquito de verde en algunos huecos que he dejado en el marrón y así se ve que toda esta zona de acantilado tiene también mucha vegetación por ahí en medio y que sobre todo en la parte de abajo ya hay bastantes más árboles que rocas. Entonces primero doy una capa de verde muy clarito, muy amarillento, y luego sobre esto, conforme vaya secando, pues voy dando el verde un poquito más oscuro. Como veis ahí arriba a la derecha he hecho tres colores básicamente de verde, uno muy amarillento, uno intermedio y uno muy oscuro ya, con un verde perileno mezclado con un poquito de violeta para que sea muy oscuro y de las sombras de verde de una forma muy intensa. Conforme seca, como veis, se va aclarando mucho el color de las rocas, así que lo intensifico con un marrón muy oscuro ya. Voy marcando algunas sombras que al estar el color ya de fondo un poquito más seco, pues se quedan un poquito más marcadas. Y así de esta forma voy haciendo sombras de colores con distinto grado de definición para que queden algunas más diluidas en el fondo de la roca y otras más marcadas como si fueran sombras así más profundas, como estas que estoy dando aquí en todo el fondo, sobre todo alrededor de la cascada. Aquí cuanto más oscuro pongáis esta parte mejor porque más va a destacar el agua que está en blanco y que cae por ahí. Todo esto lo sigo dando con este pincel del número 8 y luego ya cuando todo esto seque y ya pueda dar sobre seco un poquito más de detalle, lo haré con otro pincel más finito del número 2 o así. Empiezo ahora con el cielo. El cielo pues lo he hecho con un poquito de azul cobalto porque quiero que el cielo quede bastante intenso y lo he diluido bastante con agua. Así de esta forma no tengo que humedecer previamente el cielo, que es lo que haría con cielos un poquito más grandes, pero como este cielo no ocupa gran parte del papel, pues simplemente lo voy a dar con un color muy diluido, muy aguado, pero en seco directamente, para poder hacer toda la silueta de las casas que se recortan contra el cielo y que sí que tienen que ser muy marcado y muy nítido ese borde por ahí que marca la silueta de las casas. Entonces simplemente voy dando el color. Cuando ya haya acabado de dar el color por aquí, por toda esta parte, añado un poquito más de color por arriba, repaso toda la zona esta que he dado y como veis siempre doy el color del cielo por lo menos con pinceladas muy horizontales para que si se marca alguna pincelada un poquito más que otra, pues queden en líneas horizontales largas que son un poco más naturales que si hubiera pinceladas en todas direcciones, que quedaría un poco raro el cielo. Luego ese cielo lo continúo también por dentro del puente, por los ojos del puente, que se ve un poco ahí de cielo de la ciudad. Intento dar más o menos el mismo color
También he dejado un poquito en reserva en blanco algún coche que va pasando por encima del puente y así luego ya le daré el color definitivo. Conforme vaya teniendo color acumulado lo puedo ir secando un poquito con el papel y luego el color del cielo que veis que se me está acumulando ahí en una especie de arrugas que ha hecho el papel, lo voy moviendo el papel para que se vaya distribuyendo el color por todo el papel uniformemente. Esto se podría evitar tensando el papel previamente con una cinta adhesiva todo alrededor para que quede bien estirado encima de una tabla, pero como en este caso hice el dibujo así un poquito ahí en vivo sobre la marcha y ahora pues lo estoy acabando aquí, pero no tengo para poner el papel sobre una madera ni nada, pues simplemente tengo cuidado en esas superficies grandes como el cielo de que el color quede uniformemente repartido. Entonces voy repasando conforme seca todo el cielo para que las bolsas esas de pigmento azul que se forman pues se vayan extendiendo. Aún así, conforme seque, iréis viendo que hay algunas partes del cielo que quedan menos uniformes que otras, se puede acumular un poquito más de pintura en un sitio que en otro, entonces eso tendréis que ir controlándolo y repasando conforme seque para que quede lo más uniforme posible. Ahora voy a completar un poco la parte de roca que se ve a través de los arcos del puente. En este caso ya es roca muy oscura toda porque esa parte del monte, del acantilado, está en sombra, ya que el sol viene de arriba a la izquierda ahora mismo. Entonces toda esa parte que es como una garganta que hay detrás del puente queda en sombra totalmente, entonces tiene un color muy oscuro. Cuanto más oscuro deis el fondo, también más va a destacar el, el puente artificial, digamos, que hay, y más se va a ver la forma que tienen los arcos y eso. Sigo intensificando un poquito las sombras que hay en la montaña, en toda la pared. Como veis ya va viéndose bien la diferencia entre la roca natural y el puente que es de artificial. Se ve bien la forma que tiene. Y ahora voy también oscureciendo un poquito la vegetación con tonos de verde más oscuro. Toda esta parte no tiene, como veis, una forma definida así concreta porque es vegetación así un poco caótica, aleatoria y bueno, con dar un poco la sensación de que hay roca, que hay vegetación ahí de vez en cuando y la forma más o menos que tiene la roca, sus sombras y eso, con eso ya más o menos se da la impresión de que hay ahí un paisaje natural con rocas y con vegetación. Bueno, ya una vez seco todo esto, voy a ir con un pincel un poquito más fino ya, que es un pincel del número 4, y voy a ir dando los detalles ya más definidos, más oscuros, como toda la sombra del interior del arco, que es lo que le va a dar un poquito el volumen para que se vea que no es una pared finita lo que hay ahí, sino que es un arco con una cierta profundidad. Entonces toda la parte de arriba de los arcos estará en sombra
Y la lateral, pues como estamos prácticamente de frente a todo el puente, pues se verá un poquito del lateral, pero se verá sobre todo la parte de arriba. Luego voy marcando también sombras de alguna parte de adorno que tiene el puente ahí arriba, tiene como una capillita, luego tiene algunas columnas, tiene en la parte de arriba unas barandillas y luego aquí en estos dos partes centrales tiene también como una especie de cúpula que salen ahí. Marco también la parte interior de todo el arco este de abajo. Esto hay que marcarlo con un color bastante oscuro, un marrón mezclado con negro que sea bastante fuerte, bastante intenso, para que destaque sobre todo las sombras, porque es la parte realmente más oscura del dibujo, junto con las sombras que hay en el barranco del fondo, que también, como no le da la luz, están bastante oscuras también. Con un color un poquito más claro que el que he dado para la sombra de los arcos, voy a ir dando también algunas sombras, algún poco de volumen que tiene el puente este, que no es totalmente plano. Tiene también algunos adornos y tiene algunas barandillas y tiene también alguna parte, como la parte lateral derecha, que continúa el puente, pero con otra inclinación ya. Ahora lo que voy dando es más o menos la forma de las rocas que forman este puente en forma de ladrillo, así un poco alternados. Entonces voy dando aleatoriamente, coloreando algunos de los ladrillos de roca que hay en el puente, más oscuros que otros, y así doy un poco las texturas esta de rocas y que está colocada una desplazada con respecto a la otra en forma de ladrillo y que no es una pared de cemento lisa, sino que tiene su textura también. Esto lo ideal es hacerlo con varios tonos diferentes de marrón, pues dais unos cuantos ladrillos de este primer tono, otros ladrillos de un tono un poco más rojizo, otros ladrillos de un tono un poco más azul, sin que quede demasiado llamativo y demasiado intensos los colores, simplemente que haya una pequeña variación de color de un ladrillo a otro para que se vea la textura y la trama que forman esos ladrillos. Sigo añadiendo ladrillos. La idea es que quede más o menos, el fondo sea como un 70% del color y luego el resto, ese 30% restante, sean ladrillos de distintos tonos. Puede haber un 10% de cada tono, por ejemplo, para que os hagáis una idea más o menos de la proporción, pero que se vea el color original de la pared, pero que tenga sus sombritas en forma de ladrillo en estos dos o tres tonos diferentes. Así se crea un poco la sensación de textura que tiene sin tener que hacer todos los ladrillos uno por uno. Ahora voy dando un poquito de sombras en el agua, sombra celeste, para que no quede tan plana. Y con un rotulador blanco hago algunas gotas que salpican de la caída del agua, que cuando cae al fondo pues salpica un poco el agua. Y esa sensación es la que doy un poco con estas gotas que voy marcando con el rotulador blanco. Para hacer esto
tiene que estar totalmente seco el fondo y cuanto más oscuro sea el color del fondo, más se notarán esas gotas blancas que voy poniendo. Ahora con el mismo marrón que tenía de antes le he dado un poquito más de rojo y voy a hacer el tono de todos los tejados de las casas que se ven en lo alto del monte. Ahí toda la ciudad de Ronda, pues se ven algunas casas con tejados que voy a ir marcando ahora. Y ahora una vez que tengo todos los tejados, pues voy a marcar, hay varias casas de piedra que tienen el color de fondo de la piedra, entonces lo marco con un color ocre así muy clarito. Y también en el parador, que es el edificio grande que hay a la izquierda, le doy un fondo un poquito crema a toda la pared. Estas casas están de este color, pero la mayoría de las casas que veis al fondo en el centro son de color blanco, están encaladas y tienen simplemente el color blanco y el color del tejado. Luego le daré algunas sombras de color azulado a esas casas blancas para que tengan un poquito más de volumen y algún trazo para marcar los balcones y eso, pero básicamente me interesa que quede marcado el color blanco para que destaque bien sobre el cielo. Aquí marco algunos detalles de los coches y camiones que van pasando y también algunas de las ventanas las voy marcando ya en un azul oscuro, casi negro. Y voy dando volumen a estos edificios de piedra haciéndole la pared derecha un poquito más oscura. Luego ya los detalles interiores del edificio, como ese arco que hay ahí, los balcones y todo eso, también lo voy dando en un tono parecido de marrón, aunque un poquito más oscuro, para que conserve un poco el tono general del edificio, pero se vean las zonas más oscuras que marcan las ventanas, los arcos, etcétera. Y ahora con un rotulador de 0,2 o así, voy marcando pequeños detalles negros que hay, como las farolas que hay encima del puente, unas rejas que hay de una barandilla del puente, que hay como una especie de miradores. Eso a pincel no podría darlo porque es muy fino, entonces lo voy a rotulador. Simplemente tengo que esperar que esté muy seco el fondo, pero una vez que esté seco luego se le puede dar sin problema a toda esa parte. Luego ya intensifico un poquito el negro en los arcos, le doy un poquito más de definición a la parte lateral, que son muy finas, y voy intensificando
el color negro en todas las zonas que sean muy de sombra. Con un rotulador blanco retoco un poquito las farolas para que se vea la luz de en medio. Y con eso prácticamente ya tenemos el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.